1838. Cantón. La única puerta a través de la cual el decrépito imperio Qing, el reino del medio, todavía tiene contacto con el mundo de los bárbaros externos. El aire aquí es denso, húmedo y pesado, impregnado de los olores de la seda, el té, las especias exóticas y el agua de río en descomposición. Pero bajo este aroma habitual, desde hace muchos años, flota una nueva fragancia fantasmal, un humo dulzón, nauseabundo y sigiloso que se eleva desde innumerables fumaderos ocultos en el laberinto de callejones estrechos. Es el olor del opio, el olor de una muerte lenta y dulce que corroe a la nación desde dentro. Aquí, en una diminuta porción de tierra, en el muelle del río de las Perlas, en el distrito de las 13 factorías, el tiempo parece haberse detenido en un equilibrio frágil y tenso. Detrás de altos muros viven comerciantes europeos y americanos, un puñado de extranjeros encerrados en una jaula de oro. Se les prohíbe entrar en la ciudad, aprender el idioma chino, traer a sus esposas y familias. Eran bárbaros pelirrojos, despreciados pero tolerados, a quienes el Hijo del Cielo permitía misericordiosamente comprar productos chinos. Pero bajo la máscara de una sumisión respetuosa, en sus ojos arde un frío fuego de codicia e impaciencia. Porque fueron ellos, estos mercaderes, caballeros de Londres y Boston, quienes trajeron este dulce veneno a China. No por mala intención, no, sino por puro y simple beneficio. Y nadie sabe todavía, ni el funcionario Qing con su túnica bordada de seda, que mira con desprecio a los extranjeros, ni el comerciante británico que cuenta sus ganancias en su libro de contabilidad, que este frágil equilibrio está a punto de derrumbarse, que este humo empalagoso pronto será reemplazado por el humo acre de la pólvora, que en este mismo lugar los hilos del destino de dos grandes pero tan diferentes imperios se entrelazarán en un nudo apretado y sangriento que la historia llamará las guerras del opio. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de cómo el imperio más poderoso de Occidente, orgulloso de su civilización, su moral y su fe cristiana, desató una guerra para defender su derecho a enganchar a toda una nación a las drogas. Y todo por el té. Antes de sumergirnos en las embriagadoras nubes de humo de opio, debemos comprender la causa fundamental, el desequilibrio económico que, como una falla geológica, se gestó durante décadas bajo la superficie del comercio mundial y finalmente condujo a un terremoto. El nombre de esta falla, el té. Hacia finales del siglo XVIII, Gran Bretaña, señora de los mares y primera potencia industrial del mundo, estaba inmersa en una auténtica fiebre del té. Lo que comenzó como una bebida exótica para la aristocracia se convirtió en una obsesión nacional que abarcó todas las capas de la sociedad. Desde los lujosos salones de la alta sociedad londinense, donde las damas con miriñaques sorbían ceremoniosamente el té en la más fina porcelana, hasta las cocinas hollentas de los obreros de Manchester, para quienes una taza de té caliente y dulce era la única alegría después de un agotador día en la fábrica, toda la nación estaba enganchada a esta bebida estimulante. El té se convirtió en un símbolo de la identidad británica tan importante como el roast beef o la neblinosa Albión. Fue el combustible de la revolución industrial, permitiendo a los trabajadores trabajar más horas. Fue la base de un nuevo estilo de vida sobrio, predicado por los predicadores metodistas. Fue el motor de toda una industria, desde la producción de juegos de porcelana hasta la construcción naval. Pero este amor popular tenía un problema enorme e irresoluble. El té, en aquella época, solo crecía en un lugar del planeta, China, y el imperio Qing, que gobernaba China, era perfectamente consciente de su monopolio. El reino del medio, gobernado por la dinastía Manchú Qing, era un universo autosuficiente. Producía todo lo que necesitaba,
Desde arroz y seda hasta porcelana y papel, China miraba al resto del mundo con desdén, como a territorios vasallos habitados por bárbaros incivilizados, y no necesitaba en absoluto ningún producto europeo. Los mercaderes británicos intentaron ofrecer a los chinos todo lo que tenían, la famosa tela de lana inglesa, que resultó ser completamente inútil en el clima cálido y húmedo del sur de China. Cuchillos, relojes, cajas de música. Los chinos examinaban cortésmente estas curiosidades, pero las compraban en cantidades insignificantes. El resultado fue un colosal desequilibrio comercial. Gran Bretaña compraba a China enormes cantidades de té, así como seda y porcelana, y China no compraba prácticamente nada a Gran Bretaña. ¿Con qué pagaban los británicos? Con el único bien que China necesitaba, el único equivalente universal de valor, la plata. Millones de monedas y lingotes de plata, extraídos de las minas del Nuevo Mundo, dólares españoles, fluían desde Europa a China en una corriente interminable. Cada año, decenas de barcos de la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales, que poseía el monopolio del comercio con China, llegaban al único puerto abierto a los extranjeros, Cantón, cargados hasta los topes de lingotes del metal precioso, y se marchaban repletos de cajas de té. Para Gran Bretaña, cuya potencia económica se basaba en los principios del mercantilismo según los cuales la riqueza de una nación se mide por la cantidad de oro y plata en sus arcas, esto era una catástrofe nacional. El país estaba perdiendo rápidamente sus reservas de plata. Era la gran fuga de plata que amenazaba con desangrar la economía británica. La parte china, por su parte, hacía todo lo posible por complicar aún más la vida a los diablos de ultramar. Todo el comercio se realizaba en el marco del llamado sistema de Cantón, creado a mediados del siglo XVIII. Este sistema no estaba tan orientado a la obtención de beneficios como al aislamiento y el control. En primer lugar, a los extranjeros solo se les permitía comerciar en Cantón, la actual Guangzhou, y solo durante una temporada determinada. En segundo lugar, los europeos no tenían derecho a comunicarse directamente con los productores chinos. Todas las transacciones debían realizarse a través de un gremio de 13 comerciantes chinos, conocido como el Kohong. Estos comerciantes eran totalmente responsables del comportamiento de los extranjeros y pagaban enormes sobornos a los funcionarios por su monopolio. Además, existían restricciones de movimiento. Los comerciantes vivían en sus factorías a orillas del río. Se les prohibía abandonar esta zona, entrar en la ciudad o viajar por China. Tampoco se permitía a los chinos enseñar su idioma a los bárbaros, ni a los bárbaros intentar aprenderlo, por lo que toda la comunicación se realizaba en un chapurreado pidgin English. Además, los extranjeros estaban sujetos a las leyes chinas, que no entendían y consideraban bárbaras. El principio de responsabilidad colectiva significaba que todo el colectivo podía pagar por la falta de uno. Finalmente, existía una etiqueta humillante. Cualquier petición a las autoridades chinas debía tener la forma de una súplica. A los enviados se les exigía realizar el ritual del kowtow, una postración triple ante un representante del emperador o su retrato, lo que a los ojos de los europeos equivalía a reconocer su estatus de vasallo. La famosa misión de Lord Macartney, en 1793, que intentó negociar con el emperador Qianlong. La expansión del comercio y la apertura de una embajada fracasó estrepitosamente precisamente por negarse a realizar este ritual. La respuesta del emperador a Macartney pasó a la historia como un símbolo del orgullo chino. Decía: «A mí, por la gracia del cielo, emperador, no me hacen falta los productos de otro país, pues lo tenemos todo. No doy importancia a los objetos extraños o ingeniosos y no necesito los productos de la manufactura europea». Los británicos percibían este sistema como ofensivo, corrupto e ineficaz.
Los chinos, por su parte, lo veían como la única forma posible de proteger su civilización de la influencia corruptora de los bárbaros. Dos orgullos, dos civilizaciones, dos mundos se enfrentaban sin entenderse ni querer entenderse. Y los mercaderes británicos, desesperados por encontrar una mercancía que pudiera equilibrar el comercio, pusieron sus ojos en un producto que ya tenían, que controlaban y que, como se vio después, poseía un poder verdaderamente diabólico. Un producto capaz no solo de detener el flujo de plata desde Gran Bretaña, sino de invertirlo. Mientras los caballeros de Londres se devanaban los sesos por el problema del déficit comercial, en los cálidos y fértiles valles de Bengala, en las tierras sometidas a la Compañía Británica de las Indias Orientales, florecían campos interminables. Millones de delicadas flores de pétalos blancos, rosados y púrpuras se mecían al viento, desprendiendo un aroma dulce y embriagador. Era la amapola Papaver somniferum. Una planta que desde la antigüedad había brindado al hombre alivio del dolor, pero que también albergaba una terrible maldición. Fue aquí, en la India, lejos de los ojos de la opinión pública británica, donde nació un plan cínico y genial en su perversidad, que debía resolver el problema chino. El opio, que es el jugo lechoso y coagulado de las cápsulas inmaduras de la amapola, era conocido en China desde hacía siglos. Fue introducido por comerciantes árabes y túrquicos y se utilizaba en la medicina tradicional china como un potente analgésico, un remedio contra la disentería y la tos. Se comía o se mezclaba con bebidas, a veces también se usaba como afrodisíaco en la corte, pero era un medicamento caro, accesible para pocos y la escala de su consumo era insignificante. Todo cambió en el siglo XVII, cuando los holandeses que comerciaban con Taiwán mezclaron el opio con el tabaco e introdujeron en China el hábito de fumarlo. La nueva forma de consumo producía un efecto eufórico mucho más rápido y fuerte. Desde los palacios y salones aristocráticos, este hábito comenzó a filtrarse gradualmente a otras capas de la sociedad. Ya en 1729, el emperador Yongzheng, preocupado por la propagación de la nueva y perniciosa adicción, emitió el primer edicto que prohibía la venta y el consumo de opio, pero el edicto apenas se cumplió. Fue a este mercado incipiente, todavía ilegal pero ya prometedor, al que los británicos dirigieron su atención. O más precisamente, la todopoderosa Compañía Británica de las Indias Orientales. Tras la victoria en la batalla de Plassey en 1757, la compañía se convirtió en la gobernante de facto de Bengala, la región más rica de la India. Y era precisamente aquí donde se encontraban las mejores tierras para el cultivo de la amapola. La compañía se dio cuenta rápidamente de la mina de oro que podía ser este negocio. Estableció un monopolio total sobre la producción y venta del opio de Bengala. Se obligaba a los campesinos indios, a menudo por la fuerza y expulsándolos de sus tierras si se negaban, a cultivar amapola en lugar de cultivos alimentarios como el arroz. Toda la producción era comprada por la compañía a un precio fijo y bajo. Luego, en las fábricas de Patna y Benarés, el jugo crudo se procesaba en bolas de opio de aproximadamente 1,5 kilos, que se empaquetaban en cajas de madera. Cada una de estas cajas, que contenía unas 40 bolas, era marcada con el sello de la Compañía Británica de las Indias Orientales, garantizando la más alta calidad del producto. A continuación comenzaba la parte más ingeniosa del plan. Siendo una organización cuasi estatal y llevando a cabo el comercio oficial de té en Cantón, la Compañía de las Indias Orientales no podía comerciar abiertamente con una mercancía de contrabando. Sería una violación directa de las leyes chinas y podría llevar a una ruptura total de las relaciones. Por lo tanto, se creó un sofisticado sistema de blanqueo de la droga.
En Calcuta, la compañía organizaba subastas anuales en las que las cajas de opio se vendían por plata a comerciantes privados británicos, americanos y parsis. A estos comerciantes se les llamaba country traders. A partir de ese momento, el opio dejaba formalmente de ser propiedad de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La compañía obtenía su plata en la India, manteniendo las manos limpias. A continuación entraban en juego los particulares. En sus veloces barcos, construidos especialmente para el contrabando, los clíperes de opio, como el Red Rover o el Sylph, transportaban el cargamento mortal a las costas de China. Pero no entraban en Cantón. Su base era la isla de Lintin, en la desembocadura del Río de las Perlas, que estaba fuera del alcance de las autoridades chinas. Aquí se anclaron viejos barcos convertidos en almacenes flotantes. A estos almacenes se acercaban los contrabandistas chinos en sus embarcaciones ligeras y rápidas, llamadas cangrejos rápidos o dragones veloces. Pagaban el opio con plata. Luego, este mismo opio, a través de una red ramificada controlada por sociedades secretas y funcionarios corruptos, se distribuía por todo el país, y la plata obtenida por los country traders llegaba a sus oficinas en Cantón, donde compraban con ella letras de cambio de la Compañía de las Indias Orientales. Con estas letras la compañía pagaba después el té. El círculo se había cerrado. La gran fuga de plata no solo se había detenido, sino que había invertido su curso. Ahora ya no era Gran Bretaña la que pagaba a China con plata por el té, sino China la que pagaba a Gran Bretaña con plata por la droga, y con esa plata los británicos compraban el té. Era una trama criminal perfecta, en la que estaban implicadas miles de personas, desde el campesino indio hasta el banquero londinense. La escala de este negocio creció exponencialmente. Si a finales del siglo XVIII se introducían en China unas 4.000 cajas de opio al año, para 1838 esa cifra había alcanzado las 40.000 cajas. Millones de chinos, desde altos mandarines y soldados hasta simples artesanos y campesinos, se convirtieron en fumadores empedernidos. Los fumaderos de opio, con su olor dulzón y su penumbra, se convirtieron en un fenómeno tan común como las casas de té. La drogadicción se convirtió en una calamidad nacional, destruía la salud de la gente privándola de voluntad y fuerza. Arruinaba a las familias que vendían todo, incluidos sus hijos, para comprar la siguiente dosis. Socavaba el ejército, incapacitando a los soldados, y creaba un enorme agujero en la economía. Ahora era China la que sufría la fuga de plata, lo que provocaba deflación, aumento de los impuestos y disturbios populares. El emperador Dao Guang y sus consejeros en la ciudad prohibida observaban con horror cómo su gran imperio se pudría en vida. Comprendieron que si no se detenía este torrente de veneno, el reino del Medio se enfrentaba a una destrucción inevitable. Y entonces el emperador tomó una decisión. Decidió enviar a Cantón a un hombre conocido por su honestidad intachable, su voluntad inquebrantable y su odio feroz al opio. Un hombre destinado a desafiar todo el poder del imperio británico. Mientras los mercaderes británicos en Cantón contaban sus ganancias y millones de chinos se sumían en el letargo del opio en Pekín, dentro de los muros de la ciudad prohibida se libraban acalorados debates. El emperador Dao Guang, que había ascendido al trono en 1820, era un gobernante concienzudo pero indeciso. Estaba profundamente preocupado por dos consecuencias del comercio de opio: la degradación moral de la nación y la catastrófica fuga de plata del tesoro. En la corte se formaron dos facciones. Una, liberal, proponía legalizar el comercio de opio, gravarlo con impuestos y establecer una producción propia para detener la fuga de plata.
La otra, conservadora, exigía la prohibición total e irrevocable de la droga y las medidas más severas contra los contrabandistas. Tras largas vacilaciones, Dao Guang se inclinó por el bando de los conservadores. Comprendió que no se trataba de economía, sino de la supervivencia de la nación, y para esta misión eligió a un hombre cuyo nombre se convertiría en China en sinónimo de patriotismo e inflexibilidad. Lin Zexu era la encarnación del ideal de funcionario confuciano. Nació en 1785 en la provincia de Fujian, en el seno de una familia de eruditos pobres. Gracias a su inteligencia y a su increíble laboriosidad, superó brillantemente todos los exámenes imperiales y comenzó un rápido ascenso en su carrera. Sirvió como gobernador en varias provincias y se hizo famoso por su eficacia, su justicia y su absoluta incorruptibilidad, algo muy raro en la corrupta burocracia Qing. Se le conocía como Lin Cielo Azul, por su honestidad cristalina. Lin estaba profundamente preocupado por el problema del opio. Siendo gobernador de las provincias de Hubei y Hunan, llevó a cabo con éxito una campaña antidrogas, confiscando miles de pipas y grandes cantidades de opio. Estaba convencido de que el mal podía y debía ser erradicado por la fuerza. A finales de 1838, el emperador Dao Guang nombró a Lin Zexu comisionado imperial extraordinario, con poderes ilimitados para erradicar el comercio de opio en la provincia de Guangdong. Fue un nombramiento sin precedentes. Lin partió hacia Cantón, y su viaje se convirtió en una marcha triunfal. El pueblo veía en él a un salvador. Al llegar a Cantón en marzo de 1839, comenzó a actuar de inmediato con una energía increíble. Su estrategia constaba de 3 partes. Primero, un ataque a la demanda. Empezó por los consumidores y comerciantes chinos. Se llevaron a cabo arrestos masivos. Se obligó a todos los drogadictos a entregar su opio y sus pipas en un plazo de 2 meses y a someterse a tratamiento. A los que no obedecían les esperaban duros castigos. Cientos de contrabandistas chinos fueron arrestados y algunos fueron ejecutados públicamente para servir de escarmiento. Segundo, una amonestación moral. Lin, como verdadero confuciano, creía en el poder de la persuasión. Publicó proclamas dirigidas a los comerciantes extranjeros, apelando a su conciencia. Escribió: ¿Cómo podéis, obteniendo beneficios de este país, introducir aquí un veneno que aniquila a su pueblo? Se preguntaba, si alguien de otro país viniera a Inglaterra y comenzara a comerciar con un producto prohibido por vuestras leyes, ¿no lo consideraríais un villano? Incluso escribió una famosa carta a la reina Victoria, llena de justa ira y una fe ingenua en la justicia. En ella, le preguntaba cómo se sentiría si los extranjeros comenzaran a envenenar a su pueblo, y le suplicaba que prohibiera el cultivo de amapola en la India. Esta carta, por supuesto, nunca fue entregada a la reina. Para los británicos, que veían a China como un país semibárbaro, estos argumentos morales eran palabras vacías. Tercero, la presión por la fuerza. Al ver que las exhortaciones no funcionaban, Lin pasó a tomar medidas drásticas. El 18 de marzo de 1839, emitió una orden que conmocionó a la comunidad extranjera. Exigió que todos los comerciantes extranjeros entregaran inmediatamente todo el opio que se encontraba en sus almacenes en la isla de Lintin y a bordo de sus barcos. Para reforzar su exigencia, dio un paso sin precedentes. Sitió el distrito de las 13 factorías. Las tropas chinas rodearon las factorías, se retiraron todos los sirvientes chinos y se cortó el suministro de alimentos y agua. Unos 350 extranjeros, incluido el superintendente jefe del comercio británico, el capitán Charles Elliot, quedaron atrapados prácticamente como rehenes. Charles Elliot,
representante de la corona británica, se encontró en una situación desesperada. Despreciaba el comercio de opio, llamándolo una mancha vergonzosa en la bandera británica. Pero su deber era proteger a los súbditos británicos y los intereses británicos. Viendo que Lynn no bromeaba y temiendo por la vida de sus compatriotas, Elliot cedió. Ordenó a todos los comerciantes británicos que entregaran su opio, pero lo hizo con una condición genial. Exigió que la droga no fuera entregada a las autoridades chinas, sino a él personalmente, como representante del gobierno británico. De este modo, la propiedad privada de los comerciantes se convertía en propiedad de la corona británica. Elliot extendió a los comerciantes recibos, prometiendo que el gobierno británico les reembolsaría el valor total de la mercancía. Fue una jugada astuta. Ahora cualquier daño infligido a este opio no sería considerado una acción policial contra contrabandistas, sino un robo directo al Estado británico, un casus belli. Lin Sexu consiguió lo que quería. En pocas semanas, los británicos entregaron 21.306 cofres de opio, una cantidad colosal valorada en varios millones de libras esterlinas. Lin cumplió su palabra. Se levantó el asedio a las factorías y se permitió a los extranjeros abandonar Cantón. Y luego, el 3 de junio de 1839, en la playa de la ciudad de Humen, en presencia de numerosos funcionarios y residentes locales, comenzó la gran destrucción del veneno confiscado. Se cavaron 3 enormes zanjas que se llenaron de agua y cal. Los trabajadores abrían las cajas y vertían las bolas de opio en este caldero hirviente, donde la droga se descomponía y luego era arrastrada al mar. La destrucción duró 23 días. Fue un momento de gran triunfo para Lin Sexu y para China. Parecía que el mal había sido derrotado y el honor nacional restaurado. Pero en realidad, al quemar el opio, Lin Sexu estaba avivando las llamas de la guerra. En Londres, los comerciantes, agitando los recibos de Elliot, ya exigían al gobierno no solo una compensación, sino también venganza. Y sus voces fueron escuchadas. La noticia de los acontecimientos en Cantón llegó a Londres en el otoño de 1839 y tuvo el efecto de una bomba. Pero la reacción de la sociedad británica y del establishment político distó mucho de ser unánime. La historia de cómo Gran Bretaña decidió ir a la guerra con China no es solo una historia de codicia e imperialismo. Es también una historia sobre el poder del lobby, la manipulación de la opinión pública y acalorados debates en los que se enfrentaron la conciencia de la nación y su bolsillo. Los principales impulsores del partido de la guerra fueron, por supuesto, los propios traficantes de opio y los círculos comerciales asociados a ellos. La figura más influyente entre ellos era James Matheson, uno de los fundadores de la mayor empresa comercial, Jardine, Matheson & Co., que había hecho su fortuna con el contrabando de opio. A su regreso a Londres, Matheson desplegó una febril actividad. Él y sus partidarios fundaron un comité que inundó al gobierno y al parlamento con peticiones. Cambiaron hábilmente el enfoque. No hablaban de opio, hablaban de un insulto a la bandera británica, de un trato bárbaro a los súbditos británicos a quienes Lin Sexu había hecho pasar hambre en las factorías. Hablaban de la necesidad de proteger la libertad de comercio y el honor nacional. Contrataron a los mejores publicistas, que en los periódicos pintaban una imagen de China como un imperio despótico, retrógrado y cruel que debía ser abierto a la influencia beneficiosa de la civilización occidental, incluso si para ello se requería la fuerza. Fue una de las primeras campañas de relaciones públicas a gran escala de la historia. El gobierno Whig, encabezado por el primer ministro Lord Melbourne y el ministro de Asuntos Exteriores Lord Palmerston, se encontró bajo una enorme presión.
Palmerston era un firme partidario de la diplomacia de las cañoneras, una política según la cual los intereses de Gran Bretaña en todo el mundo debían ser respaldados por la amenaza del uso de la fuerza militar. Estaba convencido de que con países semicivilizados como China, solo se podía hablar desde una posición de fuerza. No veía en las acciones de Lin Sexu una lucha contra el narcotráfico, sino un desafío al poderío británico que no podía quedar sin respuesta. Además, el gobierno necesitaba dinero urgentemente. Los aranceles sobre el té constituían alrededor del 10% de todos los ingresos del presupuesto británico. Cualquier interrupción en el comercio del té amenazaba con una crisis financiera, y la compensación a los comerciantes por el opio confiscado que Elliot había prometido habría sido una pesada carga para el tesoro. Era mucho más fácil hacer que China pagara por todo. Sin embargo, en la sociedad británica también existía una fuerte oposición a la guerra. Estaba liderada por disidentes religiosos como los cuáqueros y los metodistas que veían en el comercio de opio un asunto profundamente inmoral y anticristiano. Organizaban mítines, escribían panfletos en los que condenaban al gobierno por proteger a los narcotraficantes. Pero la voz más brillante de la conciencia de la nación fue un joven pero ya influyente miembro del Parlamento del partido Tory, el futuro primer ministro William Gladstone. En abril de 1840 se celebraron en la Cámara de los Comunes los famosos debates sobre la guerra con China. Gladstone pronunció uno de los discursos más apasionados y célebres de su carrera. Declaró: "No conozco ni puedo recordar una guerra más injusta en su origen, una guerra más calculada para cubrir a nuestro país de una vergüenza permanente". Dijo que la bandera de Gran Bretaña ondea sobre nosotros para proteger y amparar un notorio comercio de contrabando. Acusó directamente al gobierno de desatar una guerra para proteger los ingresos de las drogas. Los debates fueron encarnizados. La oposición era fuerte, pero al final ganaron los partidarios de la guerra. La resolución que aprobaba el envío de una expedición militar a China fue aprobada por un margen mínimo de solo 9 votos, 271 contra 262. Esto demuestra lo controvertida que fue la decisión. Gran Bretaña entraba en guerra no por un impulso unánime, sino con una opinión pública dividida y una pesada carga sobre su conciencia. A finales de 1839, se dio la orden de formar un cuerpo expedicionario británico. Consistía en 16 buques de guerra, 4 vapores armados, 27 transportes y unos 4.000 soldados, en su mayoría cipayos de la India británica y algunos regimientos británicos. El mando se confió al almirante George Elliot, primo de Charles Elliot, y al general de división Hugh Gough. Sus instrucciones eran claras: castigar a los chinos por el insulto, obtener una compensación por el opio y las pérdidas, lograr la apertura de nuevos puertos para el comercio y obtener la posesión permanente de alguna isla en la costa de China como base comercial y cabeza de puente naval. El león británico había rugido. Su flota, que transportaba no solo cañones, sino también todo el poder de la revolución industrial, ya cruzaba el Océano Índico. No iba simplemente a luchar, iba a darle una lección a un imperio antiguo y orgulloso, pero irremediablemente atrasado, una lección que nunca olvidaría. Cuando los primeros barcos de la escuadra británica aparecieron en las costas de China en junio de 1840, nadie en el imperio Qing podía imaginar la catástrofe que les esperaba. China no había luchado contra una potencia europea en un siglo y medio. Sus gobernantes y generales vivían en la ilusión de su propia superioridad, confiando en el enorme tamaño de su ejército y en la experiencia de victorias pasadas sobre tribus nómadas.
No estaban en absoluto preparados para un enfrentamiento con la maquinaria de guerra del siglo XIX. La Primera Guerra del Opio se convirtió en un ejemplo clásico de conflicto asimétrico, un choque entre dos épocas tecnológicas y tácticas diferentes. Las fuerzas británicas eran pequeñas en número, pero poseían una abrumadora ventaja tecnológica. La base del poder británico era la flota. Además de los tradicionales navíos de línea y fragatas, armados con docenas de pesadas carronadas capaces de un fuego preciso y devastador, los británicos tenían un arma secreta, las fragatas de vapor con ruedas de paletas. La más famosa de ellas era el barco de hierro Némesis, construido con dinero privado de la compañía Jardine, Matheson Co. Los vapores no dependían del viento ni de la corriente. Tenían poco calado y podían entrar en ríos poco profundos a los que los veleros no podían acceder. Eran maniobrables y podían remolcar barcos más grandes. Para los chinos, cuya flota consistía en juncos de madera con cañones de ánima lisa, estos monstruos de hierro humeantes y resoplantes que avanzaban contra el viento parecían engendros del infierno. La infantería británica estaba armada con los últimos mosquetes de chispa con llave de percusión, que eran mucho más fiables en tiempo húmedo que las antiguas mechas. Los soldados eran profesionales, entrenados en la disciplina de filas y capaces de actuar de forma coordinada bajo el fuego. Contaban con el apoyo de la artillería de campaña moderna, incluidos los lanzacohetes con greve, ligeros y móviles, que producían un efecto psicológico aterrador. Las fuerzas Qing, por el contrario, eran enormes pero irremediablemente anticuadas. Teóricamente, el imperio Qing podía desplegar un ejército de 1.000.000 de hombres. Estaba compuesto por dos partes, las tropas de élite manchúes de los 8 estandartes y el más numeroso ejército del estandarte verde, de etnia china. Los guerreros manchúes eran valientes, pero sus tácticas no habían cambiado desde la conquista de China en el siglo XVII. Todavía se basaban en el tiro con arco a caballo y el combate cuerpo a cuerpo. Sus armas de fuego, arcabuces de mecha o jingals, eran imprecisas, lentas de recargar e inútiles bajo la lluvia. La flota china constaba de cientos de juncos de guerra. Eran barcos de madera torpes, armados con un pequeño número de cañones ligeros que a menudo estaban fijados a la cubierta y no podían cambiar el ángulo de tiro. Los chinos confiaban en los fuertes costeros fijos construidos con piedra y tierra, pero sus cañones eran anticuados y no podían resistir el fuego concentrado de las escuadras navales británicas. La guerra no fue una serie continua de batallas, fue más bien una sucesión de expediciones punitivas en las que los británicos capturaron y destruyeron metódicamente ciudades y fuertes costeros clave, intentando obligar a Pekín a negociar. En la primera fase, 1840-1841, tuvo lugar el ataque a Chusán y comenzaron las negociaciones. Los británicos ignoraron Cantón donde se les esperaba y atacaron más al norte, capturando la isla de Chusán y bloqueando la desembocadura del río Yangtze. Esto provocó el pánico en la corte. El emperador Dao Guang, culpando de todo a Lin Sexu, lo envió al exilio. El nuevo virrey, el manchú Qishan, entabló negociaciones con Charles Elliot. En enero de 1841, firmaron el acuerdo preliminar de Chuanbi, por el cual China cedía a Gran Bretaña la isla de Hong Kong y pagaba una indemnización. Pero este acuerdo no satisfizo a nadie. El gobierno británico lo consideró demasiado blando y retiró a Elliot, reemplazándolo por el más duro Sir Henry Pottinger. El emperador, por su parte, se enfureció por la cesión no autorizada de territorio y ordenó prepararse para la guerra. En la segunda fase, 1841, tuvo lugar la batalla de Cantón y la toma de los fuertes. Se reanudaron las hostilidades.
Los británicos tomaron por asalto los fuertes de la desembocadura del río de las Perlas, conocidos como los fuertes de Bogue, que protegían el acceso a Cantón. Aquí se manifestó toda su superioridad tecnológica. El vapor Némesis se movía impunemente a la retaguardia de las fortificaciones chinas, silenciando su fuego. Los desembarcos británicos tomaban los fuertes en ataques a la bayoneta. Los soldados y oficiales chinos, incluido el almirante Guan Tianpei, lucharon con un coraje desesperado, pero estaban condenados. La propia Cantón fue sitiada, y la ciudad se libró del saqueo pagando un enorme rescate. En la tercera fase, 1842, tuvo lugar la campaña del Yangtze y la caída de Nankín. Al comprender que los ataques a la costa sur no obligarían a Pekín a capitular, Pottinger decidió atacar el corazón del imperio. La flota británica entró en el gran río Yangtze, la principal arteria de transporte de China. Esto solo fue posible gracias a los vapores, que podían navegar contra la fuerte corriente. Los británicos capturaron metódicamente las ciudades a orillas del río. La culminación fue el asalto a la ciudad de Zhenjiang, situada en el cruce del Yangtze y el Gran Canal, una ruta vital por la que se transportaba el grano de las provincias del sur a Pekín. La batalla de Zhenjiang fue la más sangrienta de toda la guerra. La guarnición manchú, sabiendo que no habría piedad, luchó hasta el último hombre. Los defensores de la ciudad mataron a sus esposas e hijos para que no cayeran en manos del enemigo, y luego se lanzaron contra las bayonetas británicas. La ciudad fue tomada, pero la victoria se vio empañada por los suicidios masivos y la brutalidad. La toma de Zhenjiang cortó el suministro a la capital. El camino a Nankín, la capital del sur de China, estaba abierto. Cuando la flota británica se acercó a las murallas de Nankín, el emperador Dao Guang comprendió que una mayor resistencia era inútil. Pidió la paz. La guerra estaba perdida. 29 de agosto de 1842. En el río Yangtze, anclado frente a las murallas de la antigua ciudad de Nankín, se encuentra el navío de línea británico de 74 cañones HMS Cornwallis. A bordo, en el camarote del almirante se reúnen dos delegaciones. Por un lado, Sir Henry Pottinger y los altos oficiales británicos, confiados e inflexibles en su victoria. Por otro, los altos dignatarios Qing, Qiying e Ilipu, con sus túnicas oficiales y rostros que reflejaban amargura, humillación y una total incomprensión de lo que estaba sucediendo. Aquí, bajo las bocas de los cañones británicos, se firmó el documento que en la historiografía china se convertiría en el punto de partida del siglo de la humillación. Era el Tratado de Nankín. El Tratado de Nankín no fue un simple acuerdo de paz. Fue un acto de capitulación incondicional, dictado por el vencedor y que destruía por completo el sistema de relaciones con el mundo exterior que China había mantenido durante siglos. Examinemos sus principales disposiciones para comprender la profundidad del trauma nacional que infligió a China. China se comprometía a pagar a Gran Bretaña una enorme indemnización de 21 millones de dólares de plata, lo que equivalía a unos 6 millones de libras esterlinas de la época. Esta gigantesca suma se componía de 3 partes. 6 millones como compensación por el opio destruido, 3 millones para saldar las deudas de los comerciantes chinos del Cohong con los británicos, y 12 millones para cubrir los gastos de guerra de Gran Bretaña. En esencia, se obligó a China a pagar por la guerra que se había desatado contra ella. Esta indemnización supuso una pesada carga para el tesoro chino y provocó un fuerte aumento de los impuestos para los campesinos. Además, China cedía a Gran Bretaña la posesión a perpetuidad de la isla de Hong Kong. Esta isla rocosa y casi deshabitada a la entrada del estuario del río de las Perlas.
tenía una importancia estratégica colosal. Se convirtió en un puesto de avanzada militar y comercial británico, una especie de almacén con la puerta sin cerrojo, como lo expresó un político británico, a través del cual fluyó hacia China una corriente aún mayor de opio y otras mercancías. También se abolió el sistema de Cantón. Además de Cantón, se abrieron otros 4 puertos al comercio y la residencia británicos: Amoy, actual Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. En estos puertos, los británicos obtuvieron el derecho a arrendar tierras, construir casas, almacenes e iglesias. Shanghái, que entonces era una pequeña ciudad, gracias a su ubicación en la desembocadura del Yangtze, se convirtió rápidamente en el mayor centro comercial y financiero internacional de China. Se suprimió el monopolio del gremio del Kohong. Ahora los comerciantes británicos podían comerciar con cualquier comerciante chino que lo deseara. El tratado establecía que los funcionarios británicos se comunicarían con los chinos como iguales, no como suplicantes ante señores. Fue un golpe a la ideología del sinocentrismo, y finalmente China perdía el derecho a fijar de forma independiente los aranceles sobre las mercancías importadas. Las tarifas debían ser fijas y bajas, no más del 5%, y solo podían modificarse por mutuo acuerdo. Esto privaba a China de un importante instrumento de protección de su economía. Pero incluso estas condiciones humillantes no fueron suficientes para los británicos. Al año siguiente, en 1843, se firmó un tratado suplementario, el Tratado de Bogue, que contenía 2 cláusulas aún más devastadoras. La primera, la extraterritorialidad. Los súbditos británicos en territorio chino quedaban exentos de la jurisdicción china. Si un británico cometía un delito contra un chino, debía ser juzgado por un cónsul británico según las leyes británicas. En la práctica, esto significaba una impunidad casi total para los extranjeros y se convirtió en una fuente constante de fricción y odio. La segunda, la cláusula de la nación más favorecida. Este punto estipulaba que cualquier privilegio que China concediera en el futuro a cualquier otro país se extendería automáticamente a Gran Bretaña. Fue un mecanismo astuto que permitió a las potencias occidentales actuar en conjunto, arrancando a China una concesión tras otra. Pronto, Estados Unidos y Francia firmaron tratados similares con China, y gracias a esta cláusula todas sus conquistas se convirtieron también en prerrogativas de Gran Bretaña. Las consecuencias del Tratado de Nankín fueron catastróficas. Para Gran Bretaña y todo Occidente abrió el enorme mercado chino, asegurando décadas de prosperidad. El comercio de opio no solo no cesó, sino que floreció, aunque formalmente siguió siendo ilegal. Para China, fue el principio del fin. La derrota en la guerra y el humillante tratado asestaron un golpe demoledor al prestigio de la dinastía Manchú Qing. El pueblo vio que el gobierno era incapaz de proteger al país de los bárbaros extranjeros. La crisis económica, causada por la indemnización y la fuga de plata, provocó un empobrecimiento masivo. Todo esto creó un terreno fértil para la rebelión más terrible de la historia de China, la rebelión Taiping, 1850-1864, que se cobró la vida de más de 20 millones de personas y socavó definitivamente los cimientos del imperio Qing. La primera guerra del opio no resolvió ningún problema. Solo abrió la caja de Pandora, liberando a los demonios que atormentarían a China durante un siglo más. Los apetitos de Occidente no hicieron más que aumentar, y una nueva guerra aún más brutal ya estaba en el horizonte. El Tratado de Nankín no trajo la paz, solo trajo una tregua durante la cual ambas partes acumularon agravios y se prepararon para un nuevo enfrentamiento. Para las potencias occidentales, las concesiones obtenidas en 1842 fueron solo el principio.
El comercio en los nuevos puertos no se desarrollaba tan rápido como deseaban. El enorme mercado interno de China seguía cerrado. El comercio de opio, aunque floreciente, seguía siendo ilegal, lo que creaba ciertos riesgos. Gran Bretaña, a la que pronto se unió la Francia de Napoleón III, ansiaba más. Sus objetivos eran claros. Primero, la legalización total del opio, para convertirlo en una mercancía ordinaria sujeta a impuestos. Segundo, la apertura al comercio de todo el territorio de China, incluidas las zonas del interior y el río Yangtze. Tercero, el establecimiento de embajadas permanentes en Pekín, para tener acceso directo al emperador y su corte, sin pasar por los funcionarios de Cantón. La parte china, por su parte, percibía el Tratado de Nankín como una humillación temporal impuesta por la fuerza. Los funcionarios de Cantón, como podían, saboteaban el cumplimiento de sus condiciones, creando nuevos obstáculos para los extranjeros. El odio hacia los diablos de ultramar, que envenenaban al pueblo con opio y se comportaban como dueños en tierra china, crecía. Solo se necesitaba un pretexto para que esta hostilidad latente estallara con nueva fuerza. Y el pretexto no se hizo esperar. En octubre de 1856, los funcionarios chinos en Cantón detuvieron un barco llamado Arrow. Era una lorcha, una embarcación de construcción china, pero registrada en Hong Kong y que navegaba bajo pabellón británico. Estaba comandada por un británico y la tripulación era china. Las autoridades chinas acusaron a la tripulación de piratería y contrabando y arrestaron a 12 marineros. El cónsul británico en Cantón, Harry Parkes, un hombre irascible y agresivo, declaró que el arresto de la tripulación a bordo de un barco británico y la retirada de la bandera británica, aunque todavía no está claro si la bandera estaba izada en ese momento, constituían un gravísimo insulto a Gran Bretaña. Exigió la liberación inmediata de los marineros y una disculpa oficial. El virrey chino, Ye Mingchen, conocido por su xenofobia, liberó a los marineros pero se negó a disculparse. Para Parkes y el gobernador británico de Hong Kong, Sir John Bowring, esto fue suficiente. Vieron en el incidente del Arrow el pretexto perfecto para iniciar una nueva guerra que permitiría obtener de China las concesiones que no se habían conseguido la vez anterior. A los británicos pronto se unió Francia. El emperador francés, Napoleón III, también buscaba una excusa para fortalecer su posición en China y proteger los intereses de los misioneros católicos franceses. Esa excusa fue la ejecución del misionero francés Auguste Chapdelaine en la provincia de Guangxi, a la que había entrado ilegalmente. Así, basándose en dos incidentes bastante dudosos, las dos principales potencias europeas formaron una alianza anglo-francesa y comenzaron la Segunda Guerra del Opio. La guerra se desarrolló en dos fases, con una interrupción para las negociaciones. En la primera fase, 1856-1858, tuvo lugar la toma de Cantón y se firmaron los tratados de Tientsin. En 1857, las tropas anglo-francesas, tras un bombardeo, capturaron y ocuparon Cantón. El virrey Ye Mingchen fue hecho prisionero y enviado al exilio a Calcuta, donde murió. Luego la flota aliada se dirigió al norte, hacia Pekín. Tomaron por asalto los fuertes de Taku, que defendían la desembocadura del río Hai, que conduce a Tientsin y, desde allí, a la capital. La corte Qing, presa del pánico, se vio obligada a negociar. En junio de 1858 se firmaron los tratados de Tientsin, por separado con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia. Eran aún más humillantes que el de Nankín. China aceptaba abrir 10 puertos más, permitir a los extranjeros viajar por el país, garantizar la libertad de los misioneros cristianos y aceptar el establecimiento de embajadas en Pekín. Y, lo más importante, el comercio de opio, aunque no se mencionaba directamente en el Tratado Británico,
fue legalizado de facto mediante el establecimiento de un arancel en los tratados estadounidense y ruso. En la segunda fase, 1859-1860, tuvo lugar la marcha sobre Pekín y el saqueo del Palacio de Verano. Parecía que la guerra había terminado. Pero cuando en 1859 los diplomáticos anglo-franceses llegaron a los fuertes de Taku para dirigirse a Pekín a ratificar los tratados, les esperaba una sorpresa. Los chinos, aprovechando la tregua, habían reconstruido y reforzado los fuertes bajo la dirección del talentoso príncipe mongol, Zheng Rinchen. Se negaron a dejar pasar a la escuadra, proponiendo a los diplomáticos que siguieran otra ruta más larga. El almirante británico James Hope, considerándolo un insulto, intentó abrirse paso por la fuerza, pero cayó en una trampa. Los cañones chinos abrieron un fuego graneado, hundiendo varias cañoneras británicas e infligiendo graves pérdidas a los aliados. El ataque fue rechazado. Fue una derrota humillante que enfureció a Londres y París. Se decidió enviar a China un nuevo y mucho más poderoso ejército expedicionario bajo el mando de Lord Elgin, hijo del mismo Elgin que se llevó los mármoles del Partenón de Grecia, y del barón Gros. En 1860 este cuerpo de 20.000 hombres desembarcó en China. Esta vez estaban preparados. Derrotaron al ejército de Zheng Rinchen, tomaron definitivamente los fuertes de Taku y marcharon directamente sobre Pekín. El emperador Xianfeng, junto con su corte, huyó de la capital presa del pánico. El camino a la ciudad prohibida estaba abierto. Pero antes de entrar en ella, los aliados cometieron un acto que quedará para siempre como uno de los más vergonzosos de la historia del colonialismo occidental. A pocos kilómetros al noroeste de las murallas de Pekín, se extendía una maravilla. No era un simple palacio, era un mundo entero, un sueño hecho realidad en piedra, madera, seda y agua. Se llamaba Yuanmingyuan, el jardín del brillo perfecto, pero los europeos lo llamaban simplemente el Palacio de Verano. En una vasta extensión varias veces mayor que el Vaticano, entre colinas, lagos, canales y arroyos, se dispersaban más de 200 pabellones, palacios, templos, bibliotecas y teatros. Era una combinación única de arquitectura tradicional china con el barroco europeo que los misioneros jesuitas habían diseñado para el emperador Qianlong. Aquí, lejos de las formalidades de la ciudad prohibida, los emperadores Qing vivían, trabajaban y descansaban. Y aquí también, durante un siglo y medio, habían reunido la mayor colección de obras de arte y objetos de valor que el mundo había visto. Invaluables jarrones de porcelana, objetos de jade y bronce, miles de rollos de caligrafía y pintura, una enorme biblioteca que incluía manuscritos únicos, vestimentas imperiales, joyas, instrumentos astronómicos. El Yuanmingyuan no era solo una residencia imperial, era el tesoro de la civilización china. En octubre de 1860, después de que las autoridades Qing capturaran, torturaran y mataran a traición a parte de la delegación anglo-francesa que había llegado para negociar, el alto comisionado británico Lord Elgin tomó una decisión. Decidió castigar personalmente al emperador manchú, golpeando lo que más le importaba, pero no quería destruir la ciudad prohibida, temiendo que pudiera llevar al colapso total de la dinastía y a un caos que perjudicaría el comercio. Su objetivo fue el Yuanmingyuan. El pretexto oficial fue la venganza por los enviados asesinados. Pero el verdadero objetivo era humillar al emperador y a la dinastía, mostrarles que no había lugar donde pudieran esconderse de la ira de Occidente. Primero, se entregó el palacio al saqueo. Durante 2 días, los soldados y oficiales anglo-franceses se convirtieron en una turba de saqueadores enloquecidos. Irrumpieron en los pabellones, destrozando todo a su paso. Rompieron jarrones de valor incalculable para sacar las piedras preciosas.
Arrancaron de sus marcos las pinturas de seda, se llenaron los bolsillos de perlas y oro. Los oficiales organizaban subastas vendiéndose unos a otros el botín. Un oficial británico, el capitán Charles Gordon, el mismo que más tarde se convertiría en el héroe de Yartoum, escribió: «Saqueamos, destrozamos y quemamos, y fue obra de vándalos, pero estaba demasiado furioso para sentir piedad». Los soldados se vistieron con las preciosas ropas imperiales, bebieron vino de las bodegas imperiales y rompieron muebles de maderas raras. En 2 días el tesoro, acumulado durante siglos, fue completamente vaciado. Lo que no pudieron llevarse fue destruido. Pero esto no fue suficiente para Lord Elgin. El 18 de octubre de 1860, dio la orden de quemar el Yuanmingyuan hasta los cimientos. 3.500 soldados británicos fueron enviados a ejecutar esta sentencia. Metódicamente, pabellón por pabellón, prendieron fuego a todo lo que aún podía arder. Una enorme columna de humo negro visible desde Pekín se elevó hacia el cielo. El incendio duró 3 días. Cuando todo terminó, en el lugar del jardín del brillo perfecto solo quedaron ruinas humeantes y los esqueletos de mármol carbonizados de los palacios de estilo europeo. Fue un acto de vandalismo que no tenía ninguna justificación militar. Causó conmoción y condena incluso en Europa. El gran escritor francés Victor Hugo, en su famosa carta al capitán Butler, escribió: «2 bandidos entraron en el Yuanmingyuan. Uno saqueó, el otro incendió. Ante la historia, uno de estos bandidos se llamará Francia, el otro Inglaterra». Expresó la esperanza de que llegará un día en que Francia, liberada y purificada, devolverá este botín a la China expoliada. Para el pueblo chino, la quema del Yuanmingyuan se convirtió en una herida que nunca cicatrizó, un símbolo de la máxima humillación y de la barbarie de los civilizados europeos. Este evento sigue siendo hasta hoy uno de los momentos más dolorosos de la memoria nacional de China, recordando constantemente lo que el país tuvo que soportar durante el siglo de la humillación. Tras este acto de terror, el gobierno Qing quedó completamente quebrado. El hermano del emperador, el príncipe Gong, firmó la Convención de Pekín, que confirmaba todas las condiciones de los tratados de Tientsin y añadía otras nuevas. La enorme indemnización se incrementó. Gran Bretaña se anexionó el sur de la península de Kowloon, frente a Hong Kong, y se abrieron embajadas permanentes en Pekín. La guerra había terminado. Occidente había conseguido todo lo que quería. Las puertas de China habían sido arrancadas de sus goznes, y el opio, con el que todo había comenzado, se convirtió ahora en una mercancía legal que se vendía libremente en todos los puertos abiertos. El dragón había sido derrotado, y ahora cualquiera podía extraer su sangre y sus jugos sin impedimento. Así terminaron las guerras del opio, 2 conflictos breves pero increíblemente brutales que cambiaron no solo a China, sino al mundo entero. Fueron el prólogo de la era del alto imperialismo, demostrando que el poderío industrial y la tecnología militar de Occidente podían doblegar cualquier resistencia, por antigua y grande que fuera. Pero su legado resultó ser mucho más profundo y duradero que simples puertos abiertos y privilegios comerciales. Envolvió como el humo del opio el futuro de China durante muchas décadas y sus ecos se escuchan todavía hoy. Para China, las guerras del opio marcaron el inicio del siglo de la humillación, que duró desde 1839 hasta 1949. Fue un período en el que el otrora orgulloso reino del Medio se convirtió en una semicolonia, desgarrada por cualquiera que quisiera un trozo. No solo Gran Bretaña y Francia, sino también Rusia, Alemania, Estados Unidos y, lo que fue especialmente doloroso, Japón. Los tratados desiguales impuestos a China la privaron de su soberanía,
pusieron bajo control extranjero sus aduanas, su comercio y sus finanzas. La drogadicción por el opio, ahora legalizada, continuó asolando la nación, convirtiéndose en una epidemia de proporciones sin precedentes. A principios del siglo XX, había en China decenas de millones de drogadictos. Era una nación envenenada y humillada. La derrota en las guerras y la incapacidad de la dinastía gobernante Qing para resistir la presión externa llevaron a su colapso total. Generó una serie de rebeliones devastadoras, la más terrible de las cuales fue la rebelión Taiping. Finalmente, en 1911 la monarquía fue derrocada, pero esto no trajo la paz a China. El país se sumió en el caos de la era de los señores de la guerra, una guerra civil entre nacionalistas y comunistas y la ocupación japonesa. Fue en el crisol de este siglo de la humillación donde se forjó el nacionalismo chino moderno. La memoria de las guerras del opio, del palacio de verano incendiado, de los tratados desiguales, se convirtió en la piedra angular de la identidad nacional. Engendró una profunda, casi genética desconfianza hacia Occidente y un deseo apasionado de devolver a China su legítimo lugar en el mundo, de lavar la vergüenza del pasado. Cuando hoy escuchamos a los líderes chinos hablar del gran rejuvenecimiento de la nación china, debemos entender que detrás de esas palabras está la sombra de las guerras del opio. La política exterior actual de China, asertiva y a veces agresiva, su búsqueda de la independencia tecnológica, su proyecto de la nueva ruta de la seda. Todo esto es en gran medida una respuesta al trauma sufrido hace un siglo y medio. China no quiere volver a ser débil y humillada nunca más. Para Gran Bretaña y Occidente, las guerras del opio fueron el apogeo de la arrogancia y el cinismo imperiales. Aportaron enormes beneficios, abrieron nuevos mercados y afianzaron el dominio global de Occidente. Pero también mancharon para siempre la reputación del mundo civilizado. La historia de cómo una nación obligó por la fuerza a otra a comprar drogas para su propio beneficio sigue siendo una de las páginas más vergonzosas de la historia del colonialismo. Sirve como un recordatorio eterno de lo fácil que la retórica sobre la libertad de comercio y la misión civilizadora puede convertirse en una tapadera para la codicia y la violencia más descaradas. Hoy, en el siglo XXI, el mundo se encuentra de nuevo en el umbral de grandes cambios. Surge una China nueva, fuerte y segura de sí misma, y Occidente parece estar perdiendo su antiguo dominio. Y en este mundo nuevo y cambiante, la historia de las guerras del opio no suena como un relato de un pasado lejano, sino como una ominosa advertencia. Unas advertencias sobre las consecuencias de la arrogancia, la incomprensión de otras culturas y el intento de resolver problemas económicos por la fuerza. La niebla de opio que envolvió a China en el siglo XIX se ha disipado hace mucho tiempo, pero la niebla de la desconfianza y los agravios históricos que generó todavía flota sobre nuestro planeta, recordándonos que el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Gracias por haber dedicado este tiempo a sumergirse en una de las páginas más complejas y dramáticas de la historia mundial. Si este viaje en el tiempo ha sido de su interés, suscríbase al canal para no perderse nuevas narraciones sobre los grandes acontecimientos y puntos de inflexión del pasado. Su atención es el mejor apoyo para nuestro proyecto.